quiero que usted abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 2 y voy a leer, simplemente voy a meditar unos textos bíblicos con ustedes para terminar a una hora prudencial. No son a las 11 ni son a las 10:30, pero antes de esa hora terminamos. No se preocupe, vamos a terminar pronto. Romanos capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2 de Romanos desde el verso número 4. Y el verso número 4, el apóstol Pablo escribe de una forma muy inspirada por el Espíritu de revelación, el Espíritu Santo. Y en este versículo 4, aunque podríamos leer el verso anterior, podemos ver que Pablo se está haciendo una serie de preguntas. En lo que está escribiendo está haciendo pregunta para luego responder. Y eso es lo que vemos reflejado en el capítulo 4 versículo 4 de Romanos. Y dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Eso es lo que nos dice. Son preguntas que están ahí formulándose. Ahora, de ahí pasamos al verso número 7. Dice: dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Cuando nosotros podemos observar en el capítulo 1, capítulo 2 de Romanos, capítulo 3 de Romanos, prácticamente lo que estamos viendo ahí, como el apóstol Pablo explica, desarrolla ampliamente el concepto de la justicia de Dios. La justicia de Dios es algo que la mayoría de las personas no entiende. Vamos a tocar ese punto rápidamente, pero no sin recordar lo que el Señor dijera en el capítulo 6, verso 33 del libro del Evangelio de Mateo. Capítulo 6, 33 de Mateo dice, ¿qué dice ese texto bíblico? Yo creo que la mayoría de nosotros lo sabemos de memoria. ¿Cuántos lo saben? ¿Qué dice Mateo capítulo 6, verso 33? Es un texto que debería de ser muy grabado en lo más profundo de nuestro ser interior. ¿Qué nos dice? ¿Qué debemos de buscar? ¿Qué es lo primero que debemos de buscar? Dice: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir que Dios es un Dios justo. Dios nos justificó por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, el sacrificio perfecto de Cristo. La Biblia nos habla de justicia, nos habla de justo, nos habla de justificar. Por lo tanto, el entender, el discernir cómo Dios lleva a cabo su justicia, nos va a dar luz y entendimiento para comprender muchas áreas que algunas veces no entendemos. En la versión Nueva Traducción Viviente, el verso 33:6 dice: busquen el reino de Dios. Amplía, da énfasis aún más: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Lleven una vida justa. La justicia está conectada con la justificación y una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten.
El verso anterior, o mejor dicho, la traducción Reina Valera, dice: y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, el hecho de que el Señor mismo dijera a sus discípulos y nos revela a nosotros como iglesia la necesidad de buscar el reino de Dios, pero no se queda ahí. El reino de Dios y su justicia quiere decir que el reino de Dios por encima de todo lo demás. Esto significa dar a Dios el primer lugar en nuestra vida. Diga conmigo: dar a Dios el primer lugar en nuestra vida. O sea, lo que significa saturar nuestros pensamientos con sus deseos, no con el deseo y la voluntad del mundo, sino con los deseos y la voluntad perfecta de Dios. Saturar nuestros pensamientos con la voluntad perfecta de Dios. Es más, Pablo dice: imitar su carácter, servir a Dios y obedecerle en toda área de nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo más importante? Es una pregunta que formulo. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿O qué es más importante para todos los que están escuchando esta palabra? ¿Qué es lo más importante en la vida? Podemos hacer quizás muchas cosas que creemos que son importantes, pero no prioritario ni tan importante como lo que el Señor dice de buscar el reino de Dios y su justicia. Para muchas personas lo más importante son los bienes materiales, las metas que ellos quieren alcanzar y desarrollar, o los desafíos que pueden colocarse por delante para alcanzarlo. Otros deseos quizás que pueda haber en la vida del ser humano intentan de alguna manera de competir con la prioridad de lo que el Señor dijo de buscar su reino y conectado a su justicia. O sea, cualquiera de estos pensamientos que frustran la prioridad de Dios y colocan a Dios en un tercer, cuarto, quinto, sexto o décimo lugar, no es el buscar el reino de Dios primero y su justicia. Cualquiera de estos podría rápidamente convertirse, lo que he dicho, los principios que he dicho, podría convertirse en lo más importante. Y necesitamos seriamente en estos días de tanta presión, de tanta batalla y de tanto conflicto más, yo diría, más espiritual que físico y natural, realmente darle a Dios el primer lugar en cada aspecto de nuestra vida, porque hacerlo de esa manera dice que entonces Él nos va a cubrir y nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos cuando colocamos a Dios en primer lugar. O sea, no quiero decir que está malo hacer planes para mañana, hacer un buen uso del tiempo, preocuparse quizás por el mañana. Algunos piensan que es mejor, pero no preocuparse por Dios, su presencia, su gloria, la llenura y la dependencia de Dios. Diríamos que no importa cuánto tú planifiques para mañana, si no piensas que tu prioridad es Dios y su justicia, todo está desperdiciado y todo está perdido. Algunas veces resulta difícil notar la diferencia cuando uno no entiende que Dios es merecedor de darle el primer lugar en nuestra vida. Muchas veces planeamos cuidadosamente, pensamos con anticipación acerca de cosas que queremos hacer mañana, la semana que viene, el mes que viene. Damos pasos de aquí para allá. Los plazos, nos ponemos plazo para cumplir ciertas metas en una forma muy organizada, pero cuando se hace todo eso sin contar a Dios, eso nos va a llevar más a una ansiedad y a una preocupación que a una paz y a una confianza plena en Dios. Sabemos claramente, iglesia, en estos días hay millones de personas que viven desmedidamente preocupados, incluyendo millones de cristianos, que son consumidos por el temor, por la inseguridad, y le resulta a muchos cristianos hoy en día confiar plenamente en Dios. Pero esto es lo que el Señor nos está hablando y lo que el Señor nos está comunicando. Permitir que en tiempos como lo que estamos viendo en estos días,
aleluya, nunca jamás interfieran o dañen o estropeen o destruyan nuestra relación con Dios. ¿Me están escuchando? Nuestra relación con Dios es lo que tenemos que cuidar desmedidamente, de una forma responsable. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios, porque Pablo, que explica claramente la justicia de Dios y cómo funciona la justicia de Dios, lo dice, vuelvo a repetir, 1, 2, 3, los 3 primeros capítulos. Él habla ampliamente de eso. Sería bueno leerlo en estos días. Pero el verso 17 del capítulo número 1, donde él habla acerca del poder de Dios, que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. En el verso 17, el que continúa después del 16, dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo, ¿qué pasa? El justo por la fe vivirá. Hablar de justicia divina en estos tiempos de injusticia humana parece como que para algunos no tiene una mayor o un mayor grado de comprensión o de entendimiento o de discernir lo que Dios nos quiere comunicar por su palabra. Pero la justicia de Dios es uno de los atributos, iglesia, menos considerado en la actualidad, incluso por la propia iglesia y por los propios creyentes que un día profesaron reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Mayormente nos gusta o prefiere la gente que se les hable y se les predique acerca solamente del amor de Dios. Solamente quieren que se le hable de la gran misericordia de Dios o de la gran grandeza de Dios. Pero cuando nos referimos a la justicia de Dios, como que hay muchos que ya lo comienzan a descartar de un plano directamente de su mente y dice: mejor háblenos de otros temas, pero no nos hable de la justicia de Dios. Sin embargo, tenemos que ser consecuentemente realísticos en esta hora y en este tiempo profético, que el mundo, las naciones y la propia iglesia del Señor se está enfrentando a lo que es la justicia de Dios establecida en estos tiempos proféticos. ¿Qué es la justicia de Dios? Nos preguntamos, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es una de las manifestaciones de Él mismo, ya que Dios, diga conmigo, Dios es justo. Entonces, nada que provenga de la injusticia puede ser aceptado por Dios o puede ser tolerado por Dios. Dios es un Dios que es lento para la ira. La ira es el resultado de la manifestación visible de Dios como consecuencia de un factor de injusticia que prevalece sobre las naciones y el mundo. Y aunque Dios es Dios lento para la ira y grande misericordia, significa que cuando su ira en alguna manera comienza a ser manifestada, nos da a entender que lo que Dios comienza a hacer no es tanto una demostración de ira, sino una demostración de justicia. Y dentro de los parámetros de la justicia está lo que se llama la manera de cómo Dios hacer justicia a la humanidad o hacer justicia a la iglesia, y es estableciendo e interviniendo favorablemente. Pues la justicia está siempre y debe estar siempre latente en la vida de todo fiel creyente. Y aunque a través de su palabra y a través del sacrificio de Jesús en la cruz somos justificados, diga conmigo, soy justificado. Si Cristo no hubiera pagado el precio, dice la Biblia que cuando Cristo muere en la cruz es la justicia de Dios manifestada. Porque lo que merecía el pecado de una perspectiva de justicia divina era la muerte de todo pecador. Pero el Señor Dios, el Padre eterno, interpuso entre tu vida y la vida de toda la humanidad, interpuso como mediador eterno a Jesucristo. Y la Biblia, Pablo dice que al Jesucristo morir en la cruz fue la manifestación de la justicia de Dios, de que un hombre muriera en lugar de morir toda la humanidad.
A partir de ese momento las puertas se abrieron, la oportunidad se abrió, la puerta de salvación comenzó a abrirse a través de todos estos tiempos. Más de 2000 años la puerta está abierta, pero la puerta en cualquier momento puede ser cerrada. Por eso que somos conscientes de que somos justificados. Usted puede decir: gracias, Señor, que soy justificado. Porque al ser justificado, no por mis obras, sino por lo que Él hizo por mí en la cruz. Somos justificados, o sea, somos tenidos justos ante la presencia de Dios por su pura gracia. Por su pura gracia. Pero nos gozamos inclusive de los beneficios cuando creemos en Cristo, vivimos de acuerdo a su voluntad, lo que produce la justicia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la misma justicia de Dios debe de establecerse en nuestra vida. Vuelvo a decir entonces que la justicia de Dios, en muchas iglesias, en muchos lugares, prácticamente en la mayoría, en muchos cristianos, se escandalizan cuando se habla de juicio o por la justicia de Dios. No quieren oír eso. No, pastor, no me hable de eso. Eso algún día pasará, pero no ahora. Sin embargo, todo lo que estamos viendo en el mundo allá afuera y lo que estamos viendo, lo que va a pasar, es la justicia de Dios manifestada, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Pero Dios ha sido un Dios tolerable, un Dios de misericordia, un Dios de compasión. Pero llega un momento que Dios tiene que intervenir, como lo hemos dicho hace muchas semanas, por amor a miles de niños, por amor a miles de jóvenes y adolescentes, por amor a millones de mujeres, por amor a personas que han sido realmente destruidas por la maldad y el pecado, la perversión y la degradación de tantos hombres que han pervertido y que se han degradado en las profundidades más bajas del infierno, del pecado y de la muerte. Por eso es que cuando nosotros contemplamos las Escrituras, nos podemos dar cuenta que además de ser importante el tema de entender reveladoramente la justicia de Dios, es importante saber que la justicia, así como es la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, también la justicia es un atributo divino dado a Dios o que tiene Dios. La justicia es uno de los atributos que solamente permanece y está en la deidad de Dios. Diga conmigo: la justicia es parte de lo que Dios es en sí como Dios. Por esa razón es un atributo de Dios necesario, ya que tiene total relación con lo que se llama santidad. Lo que se llama santidad. Y sabe que el domingo pasado estuvimos hablando que el arrepentimiento es un principio divino dado por Dios. No es una demanda, sino un principio. No es una forma que podamos elegir si lo queremos hacer o no, sino que es algo que Dios ha establecido por su palabra. Ahora, rápidamente digo que existen 4 diseños de Dios y el significado espiritual que tiene que ver con la justicia de Dios directamente. Dios manifiesta y revela que su justicia está proyectada en 4 sentidos correctamente interpretables por la palabra misma de Dios y por la enseñanza bíblica. O sea, creemos en un Dios que actúa como un juez. ¿Lo creemos, sí o no? ¿Usted cree que Dios es su juez? No está seguro. ¿Usted cree que Dios es un juez? Justamente cuando Jesucristo descienda en poder y gloria grande, descendiendo con gran poder y gloria, una de las funciones que Jesucristo va a hacer es la función de juez. Por eso que dice que en la visión de Apocalipsis 1, al mirarlo y bajar a los pies, veía que los pies eran como bronce bruñido. Y eso bronce bruñido, en cuanto a la revelación que Juan tenía acerca de Jesucristo, nos da a entender que Él es mediador, Él es sacerdote, Él es salvador, es redentor, es liberador. Pero cuando en su segunda venida venga a la tierra, en su segunda venida visible, Él será el juez
va a actuar como juez para establecer el propósito de la justicia de Dios en la tierra. Y Él va a gobernar por 1000 años. Y esos 1000 años, la Biblia dice que será un reino de justicia y de paz perfecta. O sea que mientras el mundo va caminando hacia ello, se levanta la fuerza hostil de las mismas fuerzas infernales y demoníacas de la injusticia, del abuso, de la degradación, de todo aquello que estamos siendo testigos ocular de lo que está pasando hoy en nuestra sociedad moderna y actual. Y esto nos da a entender de una manera particular que si entendemos la manera correcta de lo que es la justicia de Dios, entendemos que en un momento determinado Dios tiene que intervenir en la historia de la humanidad para establecer justicia a los pueblos y a las naciones y hacer entender a los blasfemos, a los abominables, a los ateos, agnósticos y a los que burlonamente rechazan a Dios y su gloria bendita y dan por tirado el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces llega un momento que Dios tiene que establecer justicia para determinar quién es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Estamos de acuerdo con eso? El otro día me quedé asombrado el ver que un científico, y de eso vamos a hablar como un tipo de estudio, ver asombrado que un científico hace unas semanas creó un robot llamado Jesús con inteligencia artificial. Y este robot llamado Jesús, que dice que es un Jesús con inteligencia artificial, la labor que tiene es se le colocó el programa de la versión King James, la Biblia en inglés. Y este sistema está aprendiendo de memoria todo lo que dice la Biblia para alterar los textos bíblicos, cambiarlos por consiguiente y mencionarlos de una forma como la inteligencia artificial quiere interpretar. Mire a qué nivel de blasfema, de error, de confusión, de situaciones realmente. Por eso que la gente mira la inteligencia artificial como cualquier cosa. No, amados. Para muchos en el campo de la ciencia y de la tecnología, la inteligencia artificial se ha convertido en una religión tecnológica del presente siglo y del tiempo de la sociedad en que vivimos. Es más, se le está adorando a la inteligencia artificial como una deidad divina y se le está reconociendo como Dios, adorándola, inclinándose y venerándola como si fuera un Dios. ¿Te das cuenta? Dios tiene que hacer justicia. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque si Dios no interviene en el factor del proceso de la humanidad que Él mismo ha creado y generado, de acuerdo al propósito de la singularidad, sería que en un momento dado la especie humana desaparezca de la tierra y todo se convierta simplemente en inteligencia robot, en un sistema de robot, de sistemas mecanizados y de sistemas de inteligencia artificial, con una conjugación de todo lo que tiene que ver lo poshumano y el transhumanismo. Eso lo hemos explicado. Lo hemos explicado tantas veces. Hoy estamos frente a esa realidad. Hoy en día la inteligencia artificial está avanzando de tal manera que el pensador y creador de Tesla está diciendo ahora de que ha creado un chip para colocarlo en la mente de las personas y que esté conectado con la computadora, y en ese chip, dice él, va a oír la voz del demonio que le habla y no necesitará usar audífonos ni conectado a ninguna especie de afuera, sino que tendrá la música por dentro y en su cerebro le hablará. Es decir, estamos viendo que si Dios no interviene, estoy planteando todo esto de una forma rápida en esta noche, que si Dios no interviene en manera justa, haciendo justicia a la humanidad, entonces, hermano, ¿dónde va a parar esta humanidad? ¿Usted está entendiendo lo que estamos diciendo?
Estamos viendo en ese escenario. Y lo vamos a seguir predicando y lo vamos a seguir diciendo. Entonces parecería como que muchos no creen. Si se les habla acerca de Dios como Padre, de Dios como amigo, ayudador, el que nos ama a pesar de nuestra habilidad y de nuestro pecado, se les ilumina el rostro y muchos se conectan inmediatamente. Pero cuando decimos Dios es un Dios de justicia, ahí el rostro de la gente se muda en otra condición. Y ahora sí termino. No voy a poder hablar de los 4 puntos, pero vamos a hablar el domingo. Pero si se le habla como Dios, como juez, algunos fruncen el ceño, otros nada. Bueno, ahora no se le ve la cara que están haciendo porque como tienen máscara la gente, no se sabe realmente el impacto o la expresión del rostro. Pero muchos algunas veces demudan el rostro y sacuden la cabeza y se resisten a aceptar semejante idea. La encuentran como algo repelente, como algo indigna a tratar o a considerar. Pero es importante, iglesia de Jesucristo, que nosotros como cristianos podamos saber que existe una justicia absolutamente de Dios y no del hombre. Y como dijo David, cuando había pecado ante los ojos de Dios, vino el profeta a llamarle al arrepentimiento. Y Dios le dio a escoger, a decidir cómo él quería que Dios tratara con el pecado que David había cometido. Y todos conocemos que entonces el profeta le dijo: mira, Dios dice esto, has pecado contra él, has desobedecido, has cometido pecado. Ahora, ¿cómo Dios quiere que trate contigo? ¿A través de la justicia del hombre o a través de la justicia de Él manifestada en tu vida? Y David dijo: prefiero caer en las manos de un Dios justo y someterme a la justicia de Dios, que es perfecta, y no a la justicia del hombre, que es injusticia imperfecta. ¿Tú sabes? Él tenía revelación de lo que era la justicia de Dios y prefirió que Dios tratara con su pecado, que Dios tratara con él. Hermanos amados, Dios está dando oportunidad, pero os digo de todo corazón, algunos será lamentable, pero será demasiado tarde cuando despierten y digan: quiero arrepentirme. El tiempo habrá pasado, la ocasión, la oportunidad habrá pasado y ya no habrá más oportunidad para hacerlo. Hoy es el día aceptable de salvación. Todavía la puerta de gracia está abierta. Todavía la puerta de misericordia está abierta. En cualquier momento puede cerrarse. No estoy diciendo día ni año, pero en cualquier momento la puerta de gracia y de oportunidad se puede cerrar. Y va a pasar como aquellos: ábrenos, Noé, que ahora sí creemos. Pero dice que Dios fue el que cerró la puerta del arca. Y si Jesucristo es la puerta de salvación, el mismo Dios Padre cerrará la oportunidad en un momento indicado. Lo que tenemos que hacer es orar y clamar para los que todavía no conocieron al Señor lo puedan conocer antes que sea demasiado tarde. Y los que han conocido al Señor terminen de afirmarse de una vez y por todas, buscando a Dios de verdad. Y los que se están debilitando se fortalezcan y se levanten. Y los que están decaídos en el semblante de su vida, relación, compromiso con Dios, terminen de madurar y crecer en su vida de compromiso y de santidad. Porque cada vez que Dios establece justicia, es la manifestación también del resultado de su santidad. Ponte de pie. Padre, te doy gracias, Señor, en esta maravillosa noche por tu palabra. Señor amado, queremos que tú nos sigas ministrando en esa dirección. Queremos que tú nos sigas, aleluya, orientando en esa palabra que tú nos estás revelando en estos tiempos y en esta hora. Oh Señor amado, creemos, aleluya, que todo hombre, toda mujer, todo ser humano que viola por completo
Señor, la justicia, lo que debemos de hacer como seres humanos, creado a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, el que no hace de acorde a lo que tú mismo has establecido y a lo que tú mismo has, aleluya, oh Señor amado, fundado a través de tu palabra, revelado a través de tu palabra. Señor amado, no puede contar con tu respaldo divino. Señor amado, si hay algo que tú estás revelando en estos tiempos, es que tú vas a intervenir de una forma gloriosa para hacer justicia a las naciones, hacer justicia a los huérfanos, hacer justicia a los pobres, hacer justicia a los que, Señor amado, sufren el deterioro de una sociedad altamente, Señor amado, corrompida por el pecado y la maldad. Que tú eres el Dios justo que trae justicia, Señor, y aunque tu justicia va a ser manifestada en plenitud y en perfección, aleluya, en la venida gloriosa de tu segunda manifestación a la tierra, sin lugar a duda que eso será el momento más extraordinario, Señor, y más grande, que tú establecerás justicia al mundo y a las naciones. Pero mientras el mundo y la humanidad se encamina hacia eso, Señor, tú también puedes y eres poderoso para hacer justicia en el tiempo presente. Para hacer justicia en el tiempo presente, Señor, por amor a millones de niños. A millones de niños, Señor amado, que han sido totalmente abusados. Por hacer justicia a millones de niños que siguen siendo abusados. Por hacer justicia a millones de niños que, Señor amado, han sido trágicamente, Señor amado, entregado a todo lo que es la maldad y el pecado de los hombres. Para hacer justicia a las mujeres, a los adolescentes y a los jóvenes que han sufrido el deterioro de hombres y de mujeres que han perdido la identidad del temor reverencial en la presencia tuya. Dios, tenemos como iglesia que orar, y como decíamos y tú nos hablaste el domingo, tomamos una actitud de arrepentimiento. Nos examinamos a nosotros mismos en un arrepentimiento individual de cada uno de nosotros. Si hay algo, si hay áreas en nuestra vida que no están acorde con el propósito y diseño tuyo, arráncalo, quítalo. Señor, ayúdanos a vivir en la justicia tuya. Ayúdanos a ser perfeccionados de una manera correcta, entendiendo que somos justificados no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, por lo que Él ofreció y lo que Él realizó, el sacrificio perfecto, único y para siempre. Ayúdanos a discernir, Señor, el tiempo que nos ha tocado vivir sobre esta generación. Pero ayúdanos a no perder en ningún momento el diseño dado por el mismo, por tu misma presencia, Señor. Tú mismo dijiste que debemos de buscar el reino de Dios. Pero también, Señor, con el reino de Dios debemos de buscar la justicia tuya. Agradarte en todo momento, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de oír, en nuestra forma de hablar. Señor amado, que todo lo que hagamos te agrade de una manera particular solamente a ti. Algunas veces intentamos de que la gente, lo que nos rodean, puedan, Señor, darnos ciertos grados de distinciones. Pero, Señor, tú nos has llamado a agradarte a ti, y por regla general, cada vez que nos disponemos a agradarte a ti y caminar en la justicia tuya y no de los hombres, siempre eso va a desagradar a muchas personas. Hay muchas personas que no podemos agradarle cuando intentamos de alguna manera agradarte a ti y hacer la obra que tú nos has mandado a hacer. Señor, trae una unción de revelación sobre la iglesia. Trae una unción de revelación sobre tu pueblo. Danos a entender los diseños que tú has establecido, porque es el tiempo de ser entendidos en todo lo que tú quieres revelarnos. Entendidos, Señor, en todas las áreas, en lo que es la característica profética. Entendidos en la voluntad de comprender la voluntad perfecta tuya. Entendido de comprender cómo funciona tu justicia y cómo tú haces santo a lo que antes no eran santos, y cómo tú puedes perfeccionar a un hombre y una mujer que ha sido lacerado por tantas heridas y por tantas emociones completamente destruidas, por tantas condiciones que a través de los años han tenido que vivir en su etapa del pasado, en su vieja vida, y ahora han sido renacidos a una nueva comunión, a una nueva, Señor amado,
realidad de lo que implica el poder de la justificación del Calvario. Oh, te adoramos, Señor, te glorificamos en esta hora. Ayúdanos a poder enfatizar esto, que todo lo que tenemos, lo que somos, lo que alcanzamos, no lo debemos a nuestros méritos ni a nuestras obras, sino que lo debemos exclusivamente a tu señorío y a tu majestad divina. Padre, queremos honrarte en este día. Te damos honra y gloria. Ayúdanos a meditar en la palabra. Ayúdanos a meditar en esta palabra, a refrescarnos en el río de tu presencia mientras meditamos en tu palabra, que es lo que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, y sacia por completo la necesidad espiritual de nuestro ser interior. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, llévanos de aquí, no de tu presencia, Señor. Guárdanos hasta nuestras casas, nuestros hogares. Síguenos guardándonos en donde quiera nos desplacemos. Cobertura de protección, de inmunidad sobre nuestros cuerpos. Líbranos de toda contaminación ambiental. Líbranos de todo germen de contaminación, de toda bacteria, de todo virus, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y fortalece nuestra vida, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa. Que nuestro sistema inmunológico sea fortalecido en poder saber y entender que cuando descansamos y confiamos en ti, en tu justicia, no hay por qué temer a lo que otros temen. Señor, te damos la gloria a ti. Llévanos en paz, llévanos en gozo, llénanos de tu gloria cada vez más, y llévanos bajo la paz, el gobierno y la soberanía de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos prepares el domingo para estar aquí en tu casa, recibiendo más de ti, aleluya, más de tu palabra, siendo testigos oculares de tu presencia, y venir con un corazón dispuesto a honrar, adorar y alabar tu nombre con todo nuestro corazón. Padre, queremos darte la gloria a ti, Señor. Gracias por la vida de hermanos y hermanas que hacía tiempo que no veíamos y que pueden estar con nosotros. Señor amado, gracias por ellos. Gracias por cada uno de ellos que están en la casa, y gracias por lo que tú vas a seguir agregando, trayendo, aleluya. Esperamos que el domingo sea un día de gloria, de majestad y de bendición. Por Jesucristo nuestro Señor eterno, te damos gracias ahora y siempre. Amén, amén y amén. Que el Dios de paz te bendiga, te guarde ricamente.